La mayor parte de los jóvenes, sobre todo los más jóvenes que militamos en esa época, lo hacíamos sobre todo por indignación. Nos parecía vejatorio, humillante. Pero digamos, la idea era la militancia política. Primero lo hice en el Frente Estudiantil y bueno, con el correr del tiempo fui pasando a distintos frentes hasta que terminé en lo que llamábamos entonces el Frente Militar. Entonces, cuando uno piensa en el año 69, está pensando en grandes luchas estudiantiles de un estudiantado que venía con tradición claramente antiperonista. O sea que era una especie de intelectual que no es que no estuviera de acuerdo, tenía serias dudas respecto al tema de la lucha armada. Uno, la Revolución Cubana, que se había expandido por Latinoamérica, y otro, los curas para el tercer mundo. Y mi hermano Pirucho, el que me sigue, me dice, yo la próxima vez vengo con un chumbo. Ahí se me acabaron las dudas respecto a la lucha armada, porque dije, con estas bestias... Nos íbamos a Escobar con unas carpas improvisadas a cantar canciones de la Guerra Civil Española. Y yo le digo en broma, ¿viste cómo se raja todo el mundo ahora, Napo? Y Napo me contestó, ¿sabés qué pasa, Carlos? Que en esta época el que no anda en algo es porque no tiene corazón. Casi 40 años de nuestra militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y en el Ejército Revolucionario del Pueblo. Vos escribiste algunos libros sobre el tema, yo también. Charlamos un poquito del asunto, es un tema delicado. En realidad, los 40 años yo estaba pensando, en mi caso, pese a ser un poco más joven que vos, bastante más, yo creo que vos también. Yo me incorporé a fines de del año 70, de 1970, Yo o más, sea, 44 años. yo más tarde todavía, yo digo 40 años porque yo me incorporé en el 73. Poco antes de las elecciones y de la asunción de Cámpora y todo eso. Ya venía colaborando en una especie de simpatizante, por supuesto, pero ¿por qué no nos contamos cómo se tomó la decisión? ¿Cómo fue que te metiste vos en la lucha armada, para decirlo concretamente? Mira, en mi caso yo venía de una experiencia muy traumática que este lugar donde estamos, Eudeva, tiene algo que ver. Yo iba al Nacional de Buenos Aires en el año 66, primer año, cuando se produce la intervención a la universidad, y a la vuelta se produce la Noche de los Bastones Largos, cierran el colegio, de modo tal que yo desde los 13 años empecé a vivir un mundo que me era completamente desconocido. Y cuando en 1970 ya había transitado por una cantidad de circunstancias de agrupaciones estudiantiles, ir a la CGT de los argentinos, a asambleas del colegio y demás, un buen día, fíjate vos, con un compañero, con Pancho Provenzano, decidimos nosotros ir a buscar alguna organización que no sabíamos muy bien cuál iba a ser, pero preferentemente que fuera armada. Nos inclinamos más por una organización que fuera marxista, sobre todo guevarista, y mirá las vueltas de la vida. Caemos en una asamblea en la Facultad de Arquitectura porque habían liberado al que era en ese momento presidente de la FUA, y ahí cuando llegamos yo me encuentro con una compañera de trabajo. Yo era dibujante técnico de planos de arquitectura. Yo a los 16 años había empezado a trabajar. Y ahí, ¿quién estaba? Oscar Charlotti. Oscar Charlotti jugaba al rugby en el Central Buenos Aires y era mayor que Pancho Provenzano y que yo, que éramos más chicos que él y nos conocíamos. Claro. Entonces, nosotros dijimos, ¿qué haces vos acá? Y yo soy estudiante de arquitectura, ¿qué hacen ustedes acá?
Entonces le dijimos, mirá, la verdad venimos a buscar algo. Y entonces ahí él nos dice, yo estoy en el PRTERP. El ERP se había creado 6 meses atrás. Bueno, cuando empezamos a hablar, dijo, no, pero ustedes buscan más la política. Dice, ustedes están leyendo. Dice, yo voy más por la militancia de lo estudiantil a la organización armada. Nos hizo una cita con un militante que era un tipo más fogueado políticamente. Y bueno, y a los pocos meses yo me incorporé y Pancho quería seguir jugando al rugby, un año más. Entonces, porque nos dijeron, bueno, una de las cosas era dejar ciertas actividades. Bueno, a mí me costó mucho la decisión, pero bueno, así fue. Así que a principios del 71, después de una serie de reuniones, decidí mi incorporación y con la idea de que era una célula del PRT, que el compromiso era que cualquier militante del PRT también tenía que asumir tareas de combatiente del ERP, pero digamos la idea era la militancia política. Primero lo hice en el Frente Estudiantil y bueno, y con el correr del tiempo fui pasando a distintos frentes hasta que terminé en lo que llamábamos entonces el Frente Militar. A ver, me incorporé en 1973, en el 73 yo tenía casi 30 años. Pero soy hijo de un militante sindical, socialista. Mi padre fue secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta, como se llamaba en esa época la Federación Gráfica Argentina, y era militante del Partido Socialista Argentino, del cual fue candidato a vicegobernador en el 1958, en las elecciones que ganó Frondizi. De modo que yo me crié en ese clima socialista, de que cuando se hablaba de libertad, inmediatamente venía acompañado de la palabra igualdad, ¿no? Naturalmente, mi padre era un socialdemócrata, alguien que no estaba de acuerdo con la lucha armada, luchaba solo políticamente. Ahora ocurre que mi generación, yo nací en el año 43, dictadura, el peronismo todavía no era conocido. Desde que yo nací estudiaba en la escuela primaria y en el secundario o bien educación cívica o educación democrática, pero no había democracia en mi país. Perón no terminó su mandato, Frondizi no terminó su mandato, Ilia no terminó su mandato y justamente yo, como te dije, tenía 30 años, ya era periodista desde hacía 13 años, soy periodista desde los 17, o sea que era una especie de intelectual que no es que no estuviera de acuerdo, tenía serias dudas respecto al tema de la lucha armada. Que en el año 66, cuando yo tenía 13 años, había en el patio del Nacional de Buenos Aires había un localcito donde se vendían libros del Centro Editor de América Latina y de Udeva. Y para un pibe de 13 años que iba al colegio de la universidad, sentir que había libros universitarios ya te hacía saltar a los 18 o 20 años, ¿no? Pero no hay que olvidar que en esos años había habido la Revolución Cubana, Estados Unidos estaba perdiendo una guerra en Vietnam, estaban los movimientos de liberación en Angola, en Mozambique, el apartheid en Sudáfrica, Nelson Mandela estaba preso, estaban los Tupamaros en Uruguay, el Ejército de Liberación Nacional en Bolivia, el MIR en Chile, es decir, el mundo estaba soliviantado y era muy difícil quedarse al margen de eso. Por lo tanto, yo me planteaba, a ver, ¿qué hay que hacer con esto? Porque además estábamos en 1969, el presidente Ilia, que probablemente o seguramente fue el más honesto y uno de los más eficaces presidentes que hemos tenido, que además había prometido levantar la proscripción del peronismo y seguramente la iba a levantar porque era un hombre que cumplía con su palabra, había sido derrocado por un ultracatólico militar, Juan Carlos Onganía, un hombre del Opus Dei. Nos perseguían a los chicos que usábamos barba, nos llevaban presos y nos afeitaban la barba, a las chicas que usaban minifalda las llevaban y las sacaban a la calle con un batón, en más de una ocasión después de violarlas. Por no hablar de la falta de libertades políticas. Entonces era una situación muy fea. Y entonces un día, en mayo de 1969, 3 años después del derrocamiento de Ilia,
habían matado, la policía, no sé si la policía o los militares, pero bueno, habían matado a un estudiante en Corrientes, al estudiante Cabral. Entonces en Rosario se organizó una gran manifestación que se llamó la Marcha del Silencio, que como su nombre lo indica era efectivamente eso. Se reunieron algo así como, no sé la cifra, pero más de 20.000, 30.000, probablemente 50.000 personas que marchábamos por calle Córdoba, que es nuestra Florida, nuestra peatonal en Rosario, en dirección al Monumento a la Bandera, que es donde termina calle Córdoba. Mi padre iba a la cabeza porque como era dirigente sindical y socialista y político, con otros dirigentes, era una marcha pluripartidaria, no había banderas, no había gritos, no había consignas, era una marcha de repudio. Había muchas familias, tal es así que mi padre iba conmigo, que era su hijo mayor, como te digo, tenía en el 69, tenía 26 años, y mi otro hermano Néstor, que tiene 2 años menos que yo, pero también venía nuestro hermano más chico, Alejandro, que tenía 8 años en esa época. Llegamos a la calle Maipú poco antes de llegar al Monumento a la Bandera, unas 4 o 5 cuadras antes. La policía, había no mucha, había 4 o 5 carros hidrantes, había, qué sé yo, 30 o 40 policías. Nos dicen que no se puede pasar. Hubo una deliberación en la cabeza de la marcha, mi padre participó en eso y decidimos sentarnos en el suelo. Entonces, esos miles de personas que íbamos apretujadísimos, nos sentamos en el suelo frente a la policía. 20, 30 cuadras de gente sentada en el suelo. No habrían pasado 5 minutos, todo esto en silencio, era impresionante el silencio. No habrían pasado 5 minutos que la policía empezó a tirar gases lacrimógenos, pero masivamente. Deben haber tirado una primera andanada de 20 o 30 gases. Ni siquiera los tiraban hacia arriba, los tiraban así, de modo tal que a una chica que yo suelo ver en Rosario ahora, 40 años después, de vez en cuando, le explotó uno delante de la cara y la desfiguró por completo. Total, que fue el pánico, imagínate, había señoras, había chicos, había gente, la gente iba de traje y corbata todavía, era una cosa. Terminamos mis hermanos y yo haciéndole respiración artificial al más chico, al Alejandro, el de 8 años, que se ahogaba en una galería. Y me acuerdo que estábamos en eso, medio asfixiados nosotros también, y mi hermano Pirucho, el que me sigue, me dice, yo la próxima vez vengo con un chumbo. Y yo le dije, yo también. Y la otra cosa, es que cuando en el 73 llega acá Jauretche, lo tiene de segundo el Pajarito García Lupo, sí, en la editorial universitaria. Bueno, y tenía montones de proyectos con los trabajadores, pero nunca le llevaba la plata. Y por supuesto, cuando se va a Tayana y llega la misión Ivanišević, esa plata nunca apareció, ya no estaba Jauretche. Pero como los resortes del poder muchas veces hacen que vos podés poner a alguien como Jauretche al frente de Udeva, pero el presupuesto se lo maneja un hijo de puta. La mayor parte de los jóvenes, sobre todo los más jóvenes que militábamos en esa época, lo hacíamos sobre todo por indignación. Nos parecía vejatorio, humillante, y lo era el trato que recibíamos. Me acuerdo de otra anécdota y termino con eso. En el bar donde nosotros nos juntábamos, el bar Odeón, cerca de las facultades de filosofía, de psicología y todo por ahí, nos juntábamos por la noche. Y en esa época todo el mundo militaba mucho. Entonces, en un momento de la noche, esa mesa que en general duraba hasta las 3 de la mañana, con 10 o 12 chicos y chicas conversando, tipo 9 o 10 de la noche, misteriosamente todo el mundo tenía algo que hacer y se iba, ¿no? Y un día nos quedamos solos, Napoleón y yo. No Napoleón I, sino Napoleón el dibujante, Napo, el pintor. Y yo le digo en broma, ¿viste cómo se raja todo el mundo ahora, Napo? Y Napo me contestó, ¿sabés qué pasa, Carlos?
que en esta época el que no anda en algo es porque no tiene corazón. Y me pareció una buenísima definición de lo que pasaba en esos años. Ahora lo que vino después ya es otra cosa. Para complementar un poquito más la época, ¿no? Primero que el año 69 fue un año de quiebre impresionante. Vos contás lo de Rosario y se dio en todo el país con epicentro en Córdoba, ¿no? Porque Bueno, eso terminó en el Rosariazo. Rosariazo y el Cordobazo, que en realidad cuando uno reconstruye lo que fue el Cordobazo en términos políticos, no solamente había esto que vos decís de una gran indignación popular contra el autoritarismo feroz de Onganía, sino que había una organización obrera y estudiantil, pero sobre todo obrera, en el caso de Córdoba, que estaba dando muestra de un nuevo fenómeno de la Argentina. Yo hace poco tuve la suerte de ir al 60 aniversario de la salida del primer número que dirigía Agustín Tosco del Electrum. Sí. Pero me pareció maravilloso porque me permitió a mí entender la lucidez de Agustín Tosco como fruto de una generación bastante previa a esta de la que estamos hablando y que es precisamente en la época de Perón. Y el primer Electrum, que lleva un editorial de Tosco, donde se ve claramente que es un tipo marxista, tiene en la tapa a Perón. Y hay una serie de notas de apoyo a Perón. Y estaba claro que convivían, como en una sinfonía perfectamente ordenada, una gran base peronista con una nueva dirigencia que no era la dirigencia que en el 55 había dejado una serie de dudas al movimiento obrero, sino que era una dirigencia nueva y que además, cuando uno piensa en el 69 de Córdoba, tenía el respaldo de Raimundo Ongaro. O sea, Raimundo Ongaro había quedado como secretario general de la CGT de los Argentinos un año antes por la muerte de Amado Olmos, que era como el gran armador, era el número 5 de esa nueva dirigencia que rompe con el bandorismo. Entonces, cuando uno piensa en el año 69, está pensando en grandes luchas estudiantiles de un estudiantado que venía con tradición claramente antiperonista, de un movimiento obrero que tenía desconfianza con el movimiento estudiantil y en general con las clases medias, pero que ya estaban como fenómenos sociales encontrándose en las calles, y con un fenómeno de vanguardias en el cual es interesante ver que la resistencia peronista se une a dos fenómenos, y te quiero agregar una cosita de uno de estos dos fenómenos. Uno, la Revolución Cubana, que se había expandido por Latinoamérica, y otro, los curas para el tercer mundo. En mi caso personal, en el caso de Pancho venía del radicalismo porque el padre había sido del equipo de Doña Tibia. El doctor Sergio Provenzano formaba parte de ese equipo de médicos que se habían enfrentado con los grandes laboratorios. Por supuesto que el padre de Pancho me veía a mí y ya pensaba que yo era un comunista peligrosísimo, pero yo era un chico. Pero bueno, suele suceder que los padres en ese entonces le atribuyen más responsabilidad a los amigos de los hijos que a los propios hijos. Esto que vos me contás en la Universidad Francesa, esto que le hicieron a Jauretche y por transmisión al pájaro García Lupo, es inimaginable, porque vos entrás ahí, cuando entrás firmás un contrato, te lo viene, hay un abogado, está el sindicato, los sindicalistas no son corruptos, es decir, hay una serie de garantías cívicas que, bueno, pueden fallar a veces. Te agrego una cosita más de los curas del tercer mundo. Porque cuando yo llego al colegio, yo había ido a los Boy Scout católicos, había ido a colegio católico, y cuando llego, Rosita Pajés Larraya, hija de Antonio Pajés Larraya, funcionario, liberal, pero liberal desarrollista, funcionario de Frondizi. Rosita, hija de Antonio, un tipo muy culto que tenía una biblioteca extraordinaria. Rosita y su hermano menor, bastante menor que yo, tenían un campito en Escobar de la familia. Entonces, de muy chico, de los 13 o 14 años, íbamos a dos lugares. Primero, a catequesis con el cura Mujica. Sí. Me llevó Rosita, que tenía un año mayor que yo tenía 14 y yo 13. Cura Mujica. Y segundo, nos íbamos a Escobar con unas carpas improvisadas a cantar canciones de la Guerra Civil Española, a hacer fogones y ya empezar a imaginar cambios. Estamos hablando de criaturas. No, por supuesto, porque una vez más es muy difícil hoy, en un momento de desconcierto, desaliento y de desconcierto político, sobre todo, no solo en nuestro país, sino mundial, porque esto se reproduce en muchas partes, es muy difícil imaginarse el clima de esa época. Hiciste muy bien en recordar
a los curas de la teología de la liberación, porque yo no había, mencioné la Revolución Cubana, Estados Unidos perdiendo la guerra en Vietnam y me olvidé de Juan XXIII y de la teología de la liberación. En cuanto al peronismo, incluso los antiperonistas fervorosos como yo y como mi padre en esa época, apoyábamos la idea de que el peronismo había que levantarle la proscripción, porque éramos republicanos. Entonces, el tema ahí era, para volver al tema del nacimiento de las organizaciones armadas en nuestro país, no se puede, más allá de las críticas que uno le puede hacer le puede hacer luego al desarrollo posterior, no se puede dejar de considerar cuál era el clima nacional y mundial. El mundial ya lo acabamos de describir. Cuba, Vietnam, Angola, Mozambique, Sudáfrica, Mandela, el Che, Fidel, Juan XXIII. El clima internacional era revolucionario, para decirlo de alguna manera. En cuanto al local, aquí hubo 2 cordobazos, 2 rosariazos, un mendozazo, un tucumanazo, un chipoletazo, Bueno, en Chipolete y Roca, increíble. Uno va ahora al Valle de Río Negro y por ahí de eso uno en esta configuración provinciana, claro, con el mayor respeto a los rionegrinos, pero hoy viven, imagínate, lo eligieron a Soria gobernador, claro, ¿no? claro, Y en ese momento, en el Valle del Río Negro y la Universidad del Comahue era un epicentro claro. de luchas impresionantes. Un epicentro en el Comahue que no solamente era de estudiantes, sino de los trabajadores de la construcción. Exactamente. El Chocón tenía trabajadores que no estaban contaminados por subversivos, sino que naturalmente desembocaron en la lucha de calles. No, y además pasaba una cosa ahí, ya que mencionás a los trabajadores, que son la columna vertebral de todo esto que pasa, hay que mencionar un dato importante. El peronismo, por un lado, estaba proscripto, pero por el otro lado era el peronismo de siempre. Al lado del general Onganía, en la foto del golpe de junio del 66, aparecen dirigentes sindicales peronistas como Juan José Tacone y otros más. O sea, un sector del peronismo apoyaba el Digamos, golpe. Tacone, un tipo que apoyó claramente a Onganía con esta idea de que como en ese entonces la electricidad era el Estado, podían mantener una serie de concesiones más allá de las proscripciones políticas y gremiales. Claro, además Onganía era un nacionalista católico, el peronismo tiene muchas raíces en todo eso, después vino el golpe liberal, como siempre pasa, apareció Levingston, claro, después Lanusse, pero esa es otra historia, ya no otra historia, sino que es, digamos, es el contexto de nuestra historia militante, porque después yo creo que la guerrilla jugó ese rol, ese papel. Desde mi punto de vista actual, yo sigo teniendo una reivindicación ética y moral importante sobre esos años, aunque creo que políticamente nosotros, los peronistas, harán su evaluación, pero nosotros nos equivocamos mucho políticamente hablando de sociedad, es decir, proponerle la dictadura del proletariado y el marxismo-leninismo a la sociedad argentina de los años 70 era un error político muy serio. Llegaron las elecciones, gana Cámpora las elecciones y el RP 40 días después se mete en sanidad. Un poco más de 40, pero no, sí, ahí, no, bueno, sí, pero sí, quería precisar... Yo justamente ahí lo menciono porque como yo caí preso ahí... Claro, 11 años estuviste preso, sí, ¿no? Bueno, ese es un dato interesante además porque se suele decir que nosotros no hemos pagado por aquello que hicimos, ¿no? Y aunque muchos de nosotros... o muchos no habrán pagado personalmente, otros pagamos con el exilio, la cárcel, como en tu caso, pero una vez más tratemos de analizar lo global. Vienen las elecciones, porque ahora hay mucha discusión alrededor de cuál es la actuación de la guerrilla después de las elecciones. Y ahí una vez más es donde aparece la política argentina, porque yo digo, para mí, tanto el asalto del RP al regimiento de sanidad como el posterior al de Azul fueron verdaderos disparates, creo yo, errores políticos graves
que le costaron mucho no solo al ERP, sino a la sociedad argentina. La Grecia antigua democrática se olvida que tenía esclavos. No. La actual Francia se olvida que tiene tropas especiales que van a sus ex colonias y hacen desastres. Pero por otro lado, ¿cuál era la situación? Asume Cámpora, empieza a gobernar, libera a los presos políticos, etcétera, 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 y a los 45 días se lo obliga a renunciar, porque no renunció se lo obliga a renunciar. El que tenía que asumir era Alejandro Díaz Vialet, el presidente del Senado, como corresponde constitucionalmente hablando. Parece que a Perón eso no le gustaba, o a López Rega no le gustaba, váyase a ver a quién no le gustaba. Díaz Vialet andaba misteriosamente de viaje cuando Cámpora renuncia y asume Lastiri, cuñado de López Rega. O sea, nosotros que habíamos no entregado las armas, pero sí nos habíamos replegado, acordate, hay editoriales del Combatiente y de Estrella Roja, los dos periódicos del partido y del ERP, que decían el ERP, bueno, apoya, se queda, seguimos luchando por la revolución, pero por el momento bajamos las armas. A los 45 días nos dan la excusa. O si vos querés, hay algunos que piensan que fue una provocación incluso, provocarnos para que hagamos eso. Y en ese caso, si fue una provocación, caímos como chorlitos, porque no deberíamos haber hecho ese tipo de... Tal es mi apreciación actual. Yo creo que la lucha armada muchas veces se justifica, como fue el caso de los resistentes contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que se justificó que tomáramos las armas nosotros en los años 70, porque además no era el primer golpe de Estado, veníamos desde los años 30 con golpe de Estado. Entonces, la propia Constitución te dice que se puede tomar las armas para defenderla. De modo que no ese es el punto es qué se propone para luego, ¿no? ¿Qué se propone para luego? Y yo insisto, la dictadura del proletariado y una revolución marxista-leninista en aquellos años en la sociedad argentina era sencillamente utópico. Un rengloncito sobre algo que vos dijiste que me parece que después deberíamos retomar, que es esta cuestión de las convicciones éticas, ¿no? Porque en realidad la idea de militancia, la palabra militancia, o las militancias, adquieren también la forma y los compromisos de cada época y, por supuesto, de cada objetivo. Y en el caso nuestro, más allá de si entregábamos la vida o nos jugábamos la vida, lo que había era un compromiso de una ética al servicio de la vinculación con los sectores populares, que incluía, entre quienes proveníamos de sectores medios, ir a vivir a barrios obreros o a barrios muy humildes y además cambiar nuestros trabajos de clase media por trabajos, si era posible, en la industria. Es decir, que había en esto, primero, una tradición que venía tanto de los comunistas y de otros variantes marxistas, como también de la militancia cristiana de recomposición de la posguerra. Después de la Segunda Guerra, los curas obreros fueron a trabajar, digamos, eran curas que no solamente eran párrocos, sino que iban a trabajar. Muchas de las escuelas de oficio en Italia, en Francia, surgieron de esa concepción, es decir, de pegarse a los sectores trabajadores. Y esto me parece que hay que volver a considerarlo en algún momento, qué significa esta militancia. Pero respecto de la lucha armada, quiero decir muy brevemente, porque el tema da para muchísimo y a mí también es un tema que me resulta apasionante intelectualmente y que me conmociona, porque estas cosas a uno lo han atravesado. Yo te voy a decir algo que yo lo viví. Cuando llegó Perón el 17 de noviembre del 72, yo ya tenía digamos, ya llevaba unos años, era muy joven, pero llevaba unos años en la organización y habían caído muchísimos compañeros presos. Y por olfato, por lecturas, por una cantidad de cosas, yo fui de los que, claro, nosotros tenemos una vida muy clandestina, pero era de lo que sostenía que había que ir a buscarlo a Perón porque era un hecho antidictatorial clave. Bueno, vi que había bastante apoyo a eso. Sin embargo, lo que hubo era inmediatamente una cantidad de editoriales en El Combatiente
donde lo que marcaban era el carácter de clase de Perón. Vale decir, sobre la base de considerar a Perón como alguien que venía a reflotar el capitalismo en la Argentina, se desacreditaba todo lo que era la lucha política con sus matices. No, por supuesto, había mucho sectarismo además. Entonces esa sola caracterización te dejaba en una situación donde vos tenías que elegir entre Perón o el abismo, y el abismo era la propuesta de dictadura del proletariado. En democracia tenemos sindicalistas multimillonarios. En la UOCRA, en los últimos 10 años, ha habido 7 muertos en enfrentamientos entre sindicalistas de la UOCRA. No dudo Entonces, que en democracia pasan esas cosas, pero pasan muchas otras cosas. Y en estos 30 años yo creo que se han dado avances, pero recontra significativos. El PRT decidió anular el voto o llevar la boleta de los héroes de Trelew. El sectarismo era una consecuencia del maximalismo. Es decir, si vos te proponés la revolución proletaria o nada, poner uno que votaba por primera vez, gente que era la primera elección sin proscripciones del año 55, nosotros le decíamos a la gente, lleva la boleta de los fusilados de Trelew. evidentemente en el camino tenés que ir volteando muñecos de todo tipo y, dicho de otro modo, desperdiciando oportunidades. Probablemente Santucho era un fanático. Yo me veo a mí mismo en esos años como un fanático. El problema es que cuando un partido político decide dotarse de un brazo armado, La popularidad de la lucha armada fue altísima. corre el enorme peligro, tan enorme es ese peligro que en general termina materializándose de que el brazo armado termine dirigiendo la política, que fue lo que nos pasó a nosotros.